Cuatro hábitos de pobreza. Son solo 200 familias las que acaparan el 94% de todas las riquezas del mundo. De ellas, según la ONU, mueren 100 millones al año por excesos de alimentos. Por otro lado, el restante 6% de las riquezas se reparte entre casi los 6.000 millones de personas restantes. De ellos, 1.000 millones ya sufren la llamada crisis alimentaria mundial. Estos no alcanzan a consumir una comida por día. El primer hábito, el que más daño nos hace, es mantenernos acusando a los oligarcas y a la burguesía de nuestra situación. Se ha creado toda una llamada antagónica lucha de clases al respecto. Es un hábito, es solamente un hábito, es el hábito convertido en creencia de que los otros son los culpables de nuestra situación. Son bastantes los que culpan al mundo rico de mantener al mundo pobre. El resto se las ha arreglado incluso para culpar al mismo Dios de sus sufrimientos. Si fuéramos capaces de convertirnos en personas sinceras, y culparnos a nosotros mismos, el mundo no podría soportar tanta belleza. Si fuéramos capaces de reconocer que la pobreza es una condición de debilidad mental que poseemos, entonces iniciaríamos la salida del pozo de la desdicha. A partir de hoy, haga un alto en el camino. A partir de hoy, haga un alto en el camino. Siéntese, ojos cerrados, piense seriamente que usted es el único responsable de la situación que está viviendo hoy día. Pídale perdón a su Dios interno por las veces en que ha culpado a los otros por su situación. Diga mentalmente que a partir de ahora le solicita al universo y a Dios, muy cordialmente, que lo lleven a vivir en el nirvana de los que viven bien. Él libremente, el liberarte de la culpa que le haces a los gobiernos, a los otros y hasta al mismo Dios, comenzará a ponerte bien rico. El segundo hábito es la falta de conocimientos financieros. La creencia de que poseer activos nos hace ricos e importantes mantiene a muchos contadores, economistas y asesores financieros viviendo muy pobremente. Pondré un ejemplo bastante devastador sobre el particular. Michael Jackson había nacido en una familia numerosa y pobre. Desde muy joven se dedicó a la música demostrando competencias artísticas excepcionales. Se hizo millonario y compró la mansión llamada Rancho Neverland. Tenía un parque temático, un zoológico, una montaña rusa y un carrusel para pasearse en sus más de 11 kilómetros de extensión. Además de que la casa costaba más de 100 millones de dólares, tenía que mantener a toda una nómina de profesionales que mantenían a la mansión funcionando. Además de que tenía que pagar los impuestos, se vio involucrado en un conflicto judicial donde lo acusaban de ser un pederasta. Sucedió que como él fue un pobre traumatizado, quería ver a muchos niños gozando de todas las abundancias que él no tuvo. La situación global financiera lo llevó a una gran crisis financiera personal y de salud. Si él no hubiese muerto a la larga, perdida las habilidades artísticas y manteniendo su sueño de su mansión llena de niños, él volvería a ser pobre. Lo contrario le ocurrió a mi primo Pablo Sisa.
Se fue a los Estados Unidos, trabajó y tacañeó como todo un inmigrante y con los ahorros se construyó una vivienda. La primera parte la hizo para rentar y vive en la mitad de la segunda. Su casa le produce el dinero para financiar sus propios gastos y para mantenerlo a él, puesto que las tres partes de la casa rentada le producen unos 25,000 pesos mensuales, y como el rico no es el que más gasta, sino el que menos necesita, mi primo Pablo vive allí como un rico haciendo lo que le gusta hacer, escribir y cantar. ¿Cómo fue que un hombre inmensamente rico se enferma y empobrece y un hombre muy pobre vive rico y casi feliz? Se llama simplemente inteligencia financiera. El que la posee siempre quiere tener, el que no la posee siempre quiere tener casas, carros y ropas de lujos para mantener que es rico. La riqueza no está en tenerlos, la riqueza está en saber que un activo es activo si y solo si produce ingresos. La mansión de Michael Jackson lo empobreció y le quitó la salud porque le exigía hacer grandes gastos que tenía que sacarlos de sus cuentas de ahorros. La casa de mi primo Pablo Sisa genera gastos fijos al año por un valor de 60,000 pesos, pero le genera ingresos por un valor de 300,000. Es decir, que pone en sus bolsillos unos 240,000 pesos al año, equivalente a 20,000 pesos mensuales, con los cuales cubre las necesidades de la canasta familiar en su país. La pensión que recibe es prácticamente un ahorro personal. El tercer hábito que mantiene pobre a los pobres son los vicios. El rico que adquiere un vicio termina contando la historia de los millones que él llegó a tener. No sabrá cómo explicar el que lo hubiese perdido. Si la persona puede descubrir cuáles son sus dones, entonces vivirá tranquilo y feliz practicándolos sin tener necesidad de usar vicios. Trabajar lo que te gusta hacer produce un placer inmenso que te mantiene salvo de vicios. Finalmente, el cuarto hábito de la pobreza es la indisciplina. No se trata solo del incumplimiento de horarios. Conozco a personas que son puntuales y llegan a sus casas tirando las cosas en cualquier lugar. La persona que se disciplina, teniendo una caja para las facturas pendientes de pagos, una para las facturas pagadas y en fin, cada cosa en su lugar, le ha ganado una gran batalla a la pobreza. Si se mantiene ocupado practicando sus dones, aprende un poco de inteligencia financiera y se declara responsable de su situación, adquiriendo alguna disciplina, le ganará seguro la batalla a la pobreza. Deseando ver un mundo rico, sin dolores, sin pobres, les damos las gracias. Muchas gracias.